Muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera conferencia plenaria del Congreso. La conferencia sobre neurobiología y síndrome de Down estará a cargo del profesor Jesús Flores de España y la coordinará el doctor Luis Moritz Goni. Con ustedes, el tío Jesús y mi papá. Muchas gracias. Esto fue una sorpresita para el tío Jesús. Muy buenas tardes a todos. Pancho ya nos ha presentado la mesa. Muchísimas gracias, Pancho. Muchísimas gracias a todos los muchachos, chicas y chicos con síndrome de Down que han estado trabajando durante todo el día. Y la última vez que don Jesús Flores estuvo en la Argentina, quien coordinó su mesa fue mi esposa, y para graficar lo que era el currículum de Jesús Flores Veledo, se trajo las dos guías telefónicas. Darlo en extenso nos insumiría más del tiempo prudente, por lo tanto voy a hacer una muy breve reseña. El doctor Flores es doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra en 1964. En el 68, doctorado en Farmacología, un PhD, en el Dartmouth Medical School de Estados Unidos. En el 68 también, profesor adjunto de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Luego, profesor agregado de Farmacología, Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Desde 1976, catedrático de Farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, de la que ha recibido hace muy poco tiempo la medalla de plata por su trayectoria académica. Perdón, Lucía está perdida. Está acá adelante, Lucía, una niña con síndrome de Down. Lucía, los papás de Lucía, gracias. Bueno, ya la vieron, listo. Mamá, creo que una uva para vos y unos. Muy bien, encontramos a mamá de Lucía, eso es lo importante. En el campo profesional del doctor Jesús Flores es la docencia e investigación en farmacología, y dentro de ella ha dedicado particular atención a la farmacología del sistema nervioso central. Fruto de ello han sido sus numerosos trabajos publicados en las principales revistas internacionales de su especialidad, así como los premios recibidos. Por su conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro y por el contacto directo con el mundo de la discapacidad intelectual en su familia y en la Fundación Síndrome de Down de Cantabria, de la que es asesor científico, fue profundizando crecientemente en el análisis de las funciones cerebrales en la discapacidad intelectual y más concretamente en el síndrome de Down. De esta manera, y sin desviarse de su actividad profesional, puso en marcha en 1995 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria el Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo, donde ha desarrollado una fructífera labor investigadora centrada principalmente en el estudio y el análisis de un modelo animal de síndrome de Down, en el que el laboratorio se ha convertido en un punto mundial de referencia, el ratón trisómico TS65DN. El estudio de este modelo va dirigido en último término a investigar las posibilidades terapéuticas que ofrece con vistas a aplicarlas en la especie humana. De ese modo confluyen sus dos intereses, la farmacología terapéutica por un lado y la discapacidad intelectual por el otro. Ha tenido
distintas tesis doctorales, aprobadas todas con muy buenas notas, se los aseguro, todas summa cum laude, berreta. Y no es menor el área de, no solo como docente, como investigador, como científico, sino también un aspecto muy importante de la actividad del profesor Flores es la divulgación científica. Realmente podemos decir que una de las responsabilidades asumidas por él ha sido la de promover la difusión de las características biológicas de la discapacidad intelectual y del síndrome de Down como base para comprender los problemas del conocimiento y conductas que pueden mostrar estas personas y aplicar las adecuadas intervenciones educativas para poder llevar a cabo un buen programa de salud. Los instrumentos que ha desarrollado para cumplir esos objetivos han sido la elaboración y traducción de libros, la dirección de la revista Síndrome de Down de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria, la dirección del primer canal de internet en español dedicado exclusivamente al síndrome de Down, de www.down21.org, y en la actualidad las diversas páginas de este portal reciben innumerables visitas, sobre todo de Iberoamérica, o con mucha preponderancia de Iberoamérica, al punto de que se han abierto ya subportales activos de 3 países, Argentina, Chile y Venezuela, y próximamente de Estados Unidos y Colombia. Ha escrito 2 libros extraordinarios, que son recopilación de su constante prédica en el diario El Montañés, de la ciudad de Santander, donde el profesor reside, que son A la vera de nuestros caminos y Una nueva dimensión, que realmente leerlos todos juntos es una panzada, porque siempre esperamos mes a mes la columna del profesor Flores y poder leerlos todos juntos, así es como un chapuzón en verano. Pero este congreso viene siendo fuera de lo común y por lo tanto, para terminar de presentarlo al profesor Flores, quiero hacerlo con una poesía de un poeta argentino, Hamlet Lima Quintana, que se llama Gente, y que dice así: hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los rincones del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar al vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria. Con ustedes el profesor Flores. A estas alturas, ¿me oyen? ¿Se oye bien atrás? A estas alturas del día, y después de todo lo que ha ocurrido hoy, lo que nos espera en días próximos, y todo lo que Luis acaba de decir, me resulta especialmente emocionante el poder estar ante todos ustedes transmitiendo lo que podríamos llamar el amor de mi vida, que es el amor al síndrome de Down. A pesar de que a veces me toca el papel de ser el malo de la película. Oímos tantas cosas, estamos tan animados todos, tenemos tantas ganas de que nuestros hijos con síndrome de Down alcancen grandes metas, que a veces olvidamos el por qué exigen un tratamiento especial. Y si exigen un tratamiento especial, a lo mejor es que existe en ellos algo especial.
Algo especial que no siempre es cómodo decirlo, no es cómodo describirlo, porque es a veces como echar un jarro de agua fría. Hay problemas. El cerebro de las personas con síndrome de Down tiene problemas. Y si creamos todas unas instituciones y unas educaciones, no vamos a llamarlas especiales para que no tengan connotación segregacionista, pero sí algo que tenemos que hacer con ellos, es porque ya desde que chiquitines los tenemos que meter en un programa que lo llamamos de atención temprana, cosa que no hacemos con los demás hijos. ¿Por qué tenemos que hacer todo eso? La charla de hoy va a ser precisamente una pequeña descripción, simplificada necesariamente, de cuáles son los problemas que vemos, pero no con la intención de gozarnos en ellos, ni muchísimo menos, sino con la intención de saber qué hay, qué existe y qué podemos hacer, qué estrategias tenemos que hacer. Y por eso, antes de hablar aspectos que necesariamente van a ser algunas veces negativos, incluso dolorosos, y me duele sobre todo por los papás jovencitos que puede haber aquí, que acaban de tener un niño con síndrome de Down, que sin embargo vean cuál es nuestra esperanza. Ojo, la esperanza que tenemos para el ciudadano medio con síndrome de Down, lo que ahí llamamos el ciudadano corriente. No la excepción, no el que sale en la tele, no es el que es llevado en pancarta por ahí, no. A mí me interesan todos, ese incluido, pero me interesa sobre todo ese 80, ese 70% de personas con síndrome de Down que van a estar en una deficiencia mental que consideramos entre ligera y moderada, que van a tener, lógicamente, limitaciones a pesar de todas sus capacidades. Y antes de empezar a hablar de cosas que quizá puedan ser o parecerles negativas, déjenme que repase con ustedes lo que entiendo que un ciudadano corriente en los albores del siglo XXI es capaz de hacer. Y digo es capaz de hacer porque lo está haciendo ya, porque lo estamos viendo. Aquí hay cantidad de jóvenes ya que hemos visto, en otros países también, y son personas que tienen buenas capacidades perceptivas y manipulativas. Bueno, habremos tenido que hacer cosas para llegar a eso, ¿no? Habremos tenido que someterlos a una educación, pero el hecho es que lo consiguen, que lee y escribe con soltura. Los primeros que dijimos que el 80% de las personas con síndrome de Down podían leer fuimos nosotros. Finales de los 70, principios de los 80. Y cuenta mi mujer María Victoria, que en su nombre le saludo, y es una lástima que no haya podido venir, cuenta, ingenuamente, como a mí no me dijeron que mi hija con síndrome de Down no podía leer, pues me puse a enseñarle, y resulta que aprendió. Y con ella aprendieron centenares de personas más, porque su método hoy día está extendido pues, por todo el mundo de habla española. Así que lee y escribe con soltura, con todo lo que eso va a significar, que no quiero entrar en detalles porque ya serían temas educativos. Usa el ordenador como herramienta actual, y gracias al ordenador se entera de muchas cosas y sobre todo se comunica. Hablaré bastante de comunicación, porque creo que es la clave del futuro de nuestros hijos, el mantenerse comunicándose unos con otros, y evitarán muchos de los problemas que estamos viendo ya en las personas mayores con síndrome de Down, que desgraciadamente en su día se decía que nunca podrían aprender a leer y por tanto a comunicarse. Que tiene autonomía personal en muchas cosas, ya no solo en el aseo, en la familia, en la escuela, el trabajo, relaciones sociales, calle, etcétera, es decir, que se maneja con cuidados, con atenciones, no olvidemos, siempre, apoyos, los apoyos de los que nos han hablado esta mañana, pero habrá que tenerlo presente. Que conversa, dialoga y interviene, y que da gusto oírlos, ¿verdad, Pancho? ¿Sí? Como conversa, dialoga e interviene. Y claro, antes se decía, si es que les cuesta hablar mucho, va a ser un gran problema, es
un gran problema todavía el hablar, pero se está venciendo poco a poco. Y ahora a veces lo que cuesta es callarles la boca. Que conoce el medio en que se mueve, conoce el tiempo, porque evidentemente desde pequeñitos han empezado ya a tener su reloj. No suele ser bueno el reloj digital, ¿eh? Es mejor el analógico, el de toda la vida. El ver dónde están las agujas, porque 13:40 les cuesta saber, pero si ya ven dónde está la aguja, para que le faltan 20 minutos para las 2, entonces sí que lo entienden mejor, ¿eh? Bueno, es decir, vamos a utilizar las herramientas, pero las vamos a utilizar adaptadas. ¿Adaptadas a qué? Adaptadas a sus problemas, lógicamente, a sus dificultades. Conoce el medio, el tiempo y el entorno, desarrolla sus actividades favoritas, muchas, cada vez más, hace deporte, acorde con su capacidad física, acorde con las experiencias familiares. Mi hija jamás aprendió a esquiar, líbreme Dios, pues porque odio yo eso del esquí y viví 3 años rodeado de nieve, pero no sé ni ponerme un esquí. ¿Cómo voy a pretender que mi hija realmente esquíe? Pero hay quien esquía y hay quien hace parapente, y yo qué sé lo que hace. Tiene conciencia y apreciación de los valores. Es decir, es un ser humano que valora lo que tiene, y lo que tenemos que impregnarle desde pequeño es que valore sus valores, que valore sus capacidades, que ese va a ser también nuestro gran caballo de batalla. Mañana, cuando me toque y nos toque a Miriam y a mí hablar de la familia, Miriam hablará de sus valores, y hablaremos también de cómo tenemos que conseguir que estén orgullosos de sí mismos, que es la clave de la felicidad. Bien, esto no es un desideratum, esto es una realidad. E insisto, me interesa la gran media, el ciudadano corriente. Desgraciadamente, hay personas que no llegan, con síndrome de Down, que no llegan a eso. Que desgraciadamente las olvidamos. Que nos cuesta atenderles. Pues porque tienen a veces síntomas tipo autista, porque han desarrollado una serie de problemas, porque tienen enormes dificultades para hablar, a pesar de que pasen a su lado decenas de logopedas o de, ¿cómo les llaman aquí? Fonoaudiólogos. Bien, esa es la realidad, y a ellos también tienen derecho a cuidarlos, y también tienen derecho a vivir con felicidad y a estar orgullosos de sí mismos, pero no cabe duda que exigen otras formas de tratamiento. Y están los excepcionales, o los que quieran, como quieran ustedes llamarlos, que me tienen sin cuidado, y bueno, hay que darles, a todos hay que darles. Y hay que darles toda la cancha posible para que se desarrollen. Pero insisto, aquí lo que nos interesa, con independencia de que digamos, quiero que alcance lo mejor, digamos, quiero que alcance lo más que pueda. Y esta es la media. Bien, de todos modos, insisto, mi charla es para hablar de problemas, y entraremos en ellos. El ciudadano medio, con síndrome de Down, yo lo identifico en esta imagen. Esta es una foto que para mí tiene mucho cariño. Es en una sala de exposiciones en Santander. Se hizo la foto y la publicamos en la revista Síndrome de Down, la de la Fundación de Cantabria. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando asistí a una convención de genetistas y de científicos relacionados con el síndrome de Down, y nada menos que el profesor Charles Epstein, que es uno de los pioneros en la genética del síndrome de Down, puso esta imagen. La había robado de la revista, lógicamente. Y puso la imagen para decir, bueno, eso que decimos de las personas con síndrome de Down, se lo decía a genetistas, Ojo, porque resulta que, fíjense, resulta que son capaces no solo de ir, primero de estar bien vestidos, segundo, de ir a una exposición, pero de ir a una exposición con ganas de analizarla y de tomar notas. No es una belleza el verles cómo están tomando sus notas, porque después las van a tener que confrontar y las van a tener que exponer. Eso es inteligencia, eso es integración, eso es vivir. Entonces, que un americano que solamente pensaba en sus genes y el cromosoma 21 y qué desastre, y que todo te lo pone en catastrófico, que pusiera ya como ejemplo de síndrome de Down moderno a esta imagen, yo no dije nada, pero me dieron ganas de llorar en ese momento, ¿no? Bien. Y ya esta otra, pues para mí tiene una
evocación especial. Ahí está mi hija, perdida, no perdida, está en medio de una calle de Chicago, mientras su hermano, José Carlos, acaba de recibir su graduación en medicina en la Northwestern, y ahí están charlando tranquilamente, en pleno Chicago. Oye, eso es integración, ¿no? Y fíjense cómo se dialoga y cómo están mirando. Bueno, a eso yo le llamo el ciudadano medio. Porque Miriam, mi hija, no tiene más de 50 puntos, de 50 de coeficiente intelectual. Mañana la conocerán más, muchos ya la han visto. 50, entre 50 y 60 según las cosas, ¿no? Bueno, a pesar de lo cual, es lo que es. Quiero decir, no nos fiemos, es preciso saber lo que tenemos, pero eso no nos dice todo. El coeficiente intelectual nos niega muchas cosas, pero no nos dice sus posibilidades. Y las posibilidades son infinitas cuando uno sabe realmente buscarlas. Bien, ahí está el culpable. Ahí está ese tercer cromosoma 21, que lo tenemos aquí, ven, la pareja 21, esto es un cariotipo, como lo saben muy bien, y ahí está el tercer cromosoma 21, y ese cromosoma además es el que tiene un todo, la culpa de lo que después vamos a ver. Pero ¿por qué un cromosoma 21 de más hace unas cosas tan extrañas? Bien, esto es un poco lo que voy a tratar de analizar inicialmente. Este cromosoma 21 lo tienen ahí expuesto, desde aquí de arriba abajo, y naturalmente un cromosoma no es nada si no tiene algo dentro. ¿Y qué es lo que hay dentro? Están los genes. Y los genes, en el caso del cromosoma 21, hay alrededor de 1000 genes ahí, se decía. Hoy día ya los vemos mucho menos. Antes se pensaba que los seres humanos, en nuestros 46 cromosomas, teníamos 100.000 genes. Ahora somos un poquito más humildes y nos conformamos con unos 30.000. Y en el cromosoma 21, que decíamos que había unos 1000, ahora también somos más humildes, y decimos, hay no más de 300, 200 y algo. Sin embargo, son suficientes, ya lo creo. Ahí tienen una serie de siglas. Son letras raras, siglas raras, bueno, cada gen tiene su nombre, su identificación, cada vez vamos conociendo mejor qué es lo que hace, cuál es la función de ese gen en la especie en la cual está establecido. Y a la derecha, para algo que contaré al final, si tengo tiempo, a la derecha están también, no ya representados los cromosomas, pero sí estos genes, y ahí pone MMU16. Eso quiere decir el cromosoma 16 del ratón, porque en el cromosoma 16 del ratón hay del orden de 135 genes idénticos prácticamente a los correspondientes genes del cromosoma 21 humano, que es este. Y estos son muchos de ellos, y están justo metidos, son paralelos. Aparte de eso, naturalmente, el cromosoma 17 del ratón y el cromosoma 10 del ratón tiene también otros genes del cromosoma 21 humano. ¿Para qué nos sirve? Luis Bullitt ha estado hablando de cómo estoy metido en el desarrollo y en el análisis de un modelo murino, o sea, de ratón, un modelo de ratón de síndrome de Down, que consiste en una trisomía del ratón, pero no aparecida de manera natural, sino elaborada en el laboratorio, que consiste en que tiene 2 cromosomas 16 y parte de un tercero del cromosoma 16, justo esa parte que corresponde a donde están los genes del cromosoma 16 análogos a los del 21 humano. Con lo cual, en realidad, ese ratoncito tiene 3 alelos, 3 copias de 100 y pico genes del cromosoma 21 humano. Y por eso es un modelo magnífico, no es absolutamente decisivo, es decir, no es perfecto, pero es un modelo muy bueno. Digo que al final, si tenemos tiempo, hablaremos algo de eso, ¿no? Pero el cromosoma 21 humano tiene otros genes que no están en el cromosoma 16 del ratón, sino que están en el 17 y en el 10. Y el cromosoma 16 del ratón, a su vez, tiene genes que no están en el 21 humano. De manera que como modelo es imperfecto. Pero a lo que voy es que entonces, al tener 3 copias del cromosoma 21, en lugar de 2, tenemos 3 copias de cada gen. Entonces, primero es, ¿y qué hace un gen? ¿Para qué sirve un gen?
Pues un gen es la clave de nuestra vida, así ni más ni menos. De manera que los genes son los que consiguen que nosotros seamos lo que somos. Que los 30.000 genes humanos dentro del mundo humano hacen que nosotros seamos seres humanos. Y el chimpancé tiene los suyos, y el orangután tiene los suyos, y el ratón tiene los suyos. Ahora bien, si nosotros resulta que tenemos 30.000 genes, que esos 30.000 genes están en 2 copias en cada célula humana, si esos 30.000 genes estuvieran hablando todos a la vez, al mismo tiempo, sería algo informe. En realidad, cada célula humana, y nosotros tenemos del orden de 10 elevado a 14 células, es decir, 10 seguido de 14 ceros, cada una contiene todos los genes humanos, todos. Y sin embargo, aquí está, cada una solo expresa una fracción de genes, un 10%, dependiendo del tejido u órgano al que pertenecen. Es decir, no todos los genes en todas las células están expresando, están actuando, están ejerciendo lo que tienen que ejercer. Solo alrededor de un 10%. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera conferencia plenaria del Congreso. La conferencia sobre neurobiología y síndrome de Down estará a cargo del profesor Jesús Flores de España y la coordinará el doctor Luis Murit Goni. Con ustedes, el tío Jesús y mi papá. Muchas gracias. Esto fue una sorpresita para el tío Jesús. Muy buenas tardes a todos. Pancho ya nos ha presentado la mesa. Muchísimas gracias, Pancho. Muchísimas gracias a todos los muchachos, chicas y chicos con síndrome de Down que han estado trabajando durante todo el día. Y la última vez que don Jesús Flores estuvo en la Argentina, quien coordinó su mesa fue mi esposa, y para graficar lo que era el currículum de Jesús Flores Veledo, se trajo las 2 guías telefónicas. Darlo en extenso nos insumiría más del tiempo prudente, por lo tanto voy a hacer una muy breve reseña. El doctor Flores es doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra en 1964. En el 68, doctorado en Farmacología, un PhD, en el Dartmouth Medical School de Estados Unidos. En el 68 también, profesor adjunto de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Luego, profesor agregado de Farmacología, Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Desde 1976, catedrático de Farmacología en la Facultad de... Tenemos una serie de atributos que hacen que unos seamos unos muy torpes en algunas cosas y muy brillantes en otras. Es decir, todos somos desiguales. Luego, no todos nuestros genes actúan de la misma manera, porque si todos actuaran de la misma manera y fuesen iguales en todos nosotros, seríamos todos clónicos. Cada uno tiene aquellos genes que hacen que sea especie humana y tiene una serie de genes que le dotan, le comportan de una determinada naturaleza. De que sea más listo o más torpe, de que sea rubio o de que sea moreno, de que tenga los ojos así o asado, de que sea alto o que sea bajo. De allá está este hombre con los genes. ¿Y el ambiente qué? ¿Y la educación qué? Es que ya no podemos hablar, ya no podemos oponer o genes o ambiente. Eso es falso, eso está superado. Es genes más ambiente. Los genes actuando sobre el ambiente y el ambiente actuando sobre los genes. Hay genes que yo tengo
que los he desarrollado de una manera especial gracias al ambiente en que he vivido. De lo contrario, hubiesen estado operando, si los amigos a lo mejor no hubiesen salido a la luz. O sea que hay genes que están esperando que el ambiente le esté actuando. Y veremos cómo el desarrollo del cerebro se va desarrollando, pero se va desarrollando en función de un programa genético, pero en función, además, de una impronta que el ambiente está dando sobre él, para que esos genes realmente sean operantes. Como saben, o por lo menos se lo digo ahora, a partir del ADN o DNA, a través, esto está en el núcleo de cada célula, se forma el RNA mensajero y a partir de ahí se forman las proteínas. Eso es lo que al final, es decir, cada proteína depende de la acción de un determinado gen. No es que por cada proteína haya un gen, bueno, sí que lo hay, pero un gen puede dar lugar a varias proteínas según cómo ese gen sea procesado. Eso es un aspecto muy bonito, pero muy complejo. El hecho es que aquí tenemos genes del cromosoma 21 en interacción con todos los genes de los demás cromosomas. Y resulta que estos genes del cromosoma 21 dirigen la producción de unas determinadas proteínas. Y las proteínas son unas moléculas que tienen unas determinadas funciones. Ahí pongo unas cuantas, pero no agoto la serie. Función reguladora, función estructural, función receptora, función enzimática. Eso es la vida. La vida es precisamente el desarrollo y la actividad de esas proteínas en acción, dependientes, naturalmente, de los genes de los cuales derivan. E insisto, estos genes están en interlocución con estos genes de otros cromosomas que también están actuando y dirigiendo también la producción de proteínas. Más aún, la función de un gen puede ser originar una proteína que tape, haga callar la actividad de otro gen. Es decir, hay genes que son activadores y hay genes que son silenciadores. Hay genes que están para promover la síntesis, la producción de unas determinadas proteínas. Y hay genes que están precisamente para frenar la actividad de la síntesis de determinadas proteínas. De manera que es un juego de interacción absolutamente maravilloso, espléndido, una auténtica sinfonía la que nuestros genes van desarrollando, en palabras del profesor Lejeune, que fue quien descubrió el tercer cromosoma 21. Fíjense, por ejemplo, ¿qué ocurre si en lugar de tener 2 copias del cromosoma 21, tenemos 3 copias del cromosoma 21, que entonces de tener 2 copias de cada gen del cromosoma 21 tenemos 3. Y si los genes son los que tienen que activar proteínas y fabricar proteínas, si en lugar de actuar de 2 en 2, actúan de 3 en 3, el resultado es que tienen una mayor actividad, que sintetizan más proteínas o que tienen más capacidad silenciadora de otras proteínas, es decir, ponen en juego una fuerza, entre comillas, por así decir, una fuerza determinada, pero una fuerza que desequilibra el conjunto. Vuelvo a lo que decía el profesor Lejeune. Los genes son capaces de actuar dando origen a una maravillosa sinfonía, que es el ser humano. Pero si en una orquesta hay más violines de los debidos, o actúan más deprisa de lo debido, ¿será por eso que la sinfonía es más bonita? No, será una sinfonía inarmónica, ha perdido su armonía, Beethoven no la reconoce. Esto es lo que pasa en el síndrome de Down. Hay 3 cromosomas 21, hay 3 copias de genes en lugar de 2, producen más proteínas de las debidas, o frenan más de lo debido, y hay entonces una desarmonía, un desequilibrio en el desarrollo del organismo. Un desequilibrio que se va a traducir en una serie de problemas en distintos órganos. Ahora bien, ¿todas las personas con síndrome de Down desarrollan los mismos problemas? No. No hemos dicho que cada ser humano utiliza un X% de sus genes distinto del otro ser humano. También
en las personas que tienen trisomía 21 y que tienen este desequilibrio, en unas ese desequilibrio aparece y en otras no. Hay personas que nacen con cardiopatía, el 50%, lo cual quiere decir que el 50% nace sin cardiopatía. ¿Cuál es la razón de la cardiopatía? A lo mejor la razón está en que hay determinados genes que sintetizan unas proteínas que sirven para pegar unas células a otras, para que las células no se despeguen, para que haya una unión de unas células con otras. Eso es bueno. Pero si esa especie de pegamento es excesivo, cuando un órgano se está formando, como es el corazón, y está desarrollando el septum o el tabique que separa ventrículos derecho e izquierdo, aurícula derecha e izquierda, ese tabique se tiene que ir formando y se forma a partir de un punto, de un muñoncito, donde las células empiezan a emigrar, a crecer, a subir e ir formando el tabique, como si se va poniendo ladrillo a ladrillo. Esas células están pegadas unas con otras, con unas proteínas. Si hay un exceso de pegamento, esas células no deslizan, y si no deslizan, no se forma el tabique, y aparece el gran agujero, la gran comunicación interauricular o interventricular. ¿Ven? El exceso de formación de una proteína buena en sí, pero hecha en exceso, actuando en exceso, está impidiendo, evitando la producción, el desarrollo de un tabique que es absolutamente necesario para poder diferenciar lo que es una sangre y otra, lo que es la sangre venosa y lo que es la sangre arterial y el bombeo del corazón. ¿Se dan cuenta? O sea que no porque haya mucha proteína, no porque haya exceso de genes, nacen con más fuerza, nacen con desequilibrio. Ahora, resulta que no todos los genes dependientes, en este caso para hacer bien el tabique, a lo mejor en unas personas operan y en otras no. En aquellas en donde operan normalmente, el tabique se forma. En aquellas en donde operan anormalmente y se dejan llevar por la riqueza de su presencia, operan anormalmente y viene la lesión. Y de ahí pongan lo que quieran, pongan la celíaca, pongan el síndrome de West, pongan la mayor o menor posibilidad de que aparezcan leucemias. Y ojo pediatras, ojo médicos y ojo padres, porque nos es muy dado a nosotros, científicamente, decir, y lo voy a decir, la probabilidad de que un niño tenga una leucemia determinada es 30 veces mayor, de una determinada leucemia, es 30 veces mayor que en la población normal. Claro, esto lo oye un padre y cae desmayado. ¿Significa que por eso hay muchos? La realidad es que hay muy pocos. Lo que pasa que para esa leucemia, buena parte de los que tienen esa leucemia tienen síndrome de Down. Pero en términos reales, absolutos, leucemias no hay más de 1%. 1 de cada 100 personas con síndrome de Down va a tener leucemia. Ahora si digo, tiene 30 veces, una probabilidad 30 veces mayor, ¿de acuerdo? O sea que cuando oigan términos de este tipo, tengan mucho cuidado cómo se dice, si es en términos absolutos o es en términos relativos. Bien, aquí pongo precisamente el ejemplo del corazón, para que no haya dudas. Esto es un pequeño esquema, es un dibujo de un corazón cortado por la mitad, y aquí tenemos los ventrículos, el izquierdo y el derecho, y aquí la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Aquí están las válvulas aurículo-ventriculares, y aquí están estos agujeros, interventricular o interauricular, que da lugar a una de las cardiopatías más frecuentes que vemos en el síndrome de Down. Bien, podríamos ir analizando órgano por órgano, pero aquí no trato de dar una clase de patología. Yo quiero centrarme realmente en los problemas del cerebro para explicarnos hasta dónde podemos llegar, cuáles son los problemas mentales, cognitivos, que pueden tener las personas con síndrome de Down. Y realmente esto es lo que quiero expresar con esta imagen, donde vemos este dibujo de este niño que tiene aquí su cerebro, ojos, boca,
manos. Es como el gran eje de aquel órgano que va a dirigir toda la actividad de nuestra vida, todo lo que somos, queremos, sentimos, programamos, reflexionamos, todo se genera aquí. Cómo la mirada realmente actúa y a través de la visión hasta dónde podemos llegar, cómo hecho absolutamente nuevo en la evolución es la capacidad de la palabra la que nos hace en buena parte distintos de los demás seres biológicos. Es por eso la razón por la cual tenemos que mimar el desarrollo de la palabra en nuestros hijos, a sabiendas de que nos puede costar mucho, y sin abusar tampoco. Y finalmente, la capacidad de elaborar, de emprender con nuestras manos. Bien, esto es lo que trato un poco de resumir en la charla de hoy. La clave de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, es una célula que se llama neurona. Y esta neurona, esto es una imagen sin más, donde vemos esta parte central, este circulito central, que lo vamos a llamar núcleo, que está rodeado de toda esta estructura, que la llamaremos cuerpo celular o soma, con todo este árbol, con sus ramas, que llamaremos dendritas, que es toda la capacidad que tiene una neurona de recibir información, con la capacidad de emitirla a través de esta otra prolongación, que la llamaremos axón o cilindroeje, y vean cómo esta neurona, cuando se enciende, queda encendida porque de aquí le llega un estímulo que lo hace encender. Esta es la terminación de un axón o cilindroeje que va precisamente a activar a esta neurona para que a su vez ella, habiendo sido activada, transmita la activación a otra neurona. Visto desde otro esquema, de nuevo tenemos el núcleo, tenemos el soma, aquí tenemos el árbol dendrítico, lo vemos aquí hacia arriba o hacia abajo, y de aquí sale el axón o cilindroeje que va a proyectarse hacia otras neuronas. Pero ahora me interesa un punto especial, espero que todos lo puedan ver, que es esto de aquí a la izquierda. Desgraciadamente esto rojo no se ve demasiado, y esto que se ve a la izquierda, ¿qué es lo que viene a ser? Tiene una especie de espiculitas, como espinitas, ¿no? Que se llaman precisamente, las llamamos espinas. Las vio Ramón y Cajal hace ya un siglo. ¿Qué recibe en este caso la impronta, la información de esta terminación nerviosa que aquí vemos? Vamos a tomar esto y lo vamos a poner más grandecito aquí a la izquierda. Y ahí a la izquierda, ¿qué vemos? Vemos una terminación nerviosa que está contactando con una espina que la tenemos agrandada. A esta unión entre la terminación axónica y la espina la vamos a llamar sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es el punto de contacto de una neurona con otra. Es donde se transmite la información. Yo puedo tener toda la información del mundo, pero si no la puedo transmitir es como si no la tuviera. No sirve para nada. Una neurona puede tener información, pero si no es capaz de transmitirla, no hace nada. La transmisión es siempre a través de esa sinapsis. ¿Y en qué consiste? Básicamente consiste en que esta terminación nerviosa libera, vierte contenido. Y ese contenido son contenido químico, moléculas químicas que salen de ahí y que van a activar a otras moléculas que se encuentran en la espina. De manera que la sustancia química liberada desde una neurona va a actuar sobre otra molécula que está en otra neurona. A esa sustancia química la llamamos neurotransmisor. Y a la molécula que recibe la información del neurotransmisor la vamos a llamar molécula receptora. Y es como si fuesen medias naranjas, o llave y cerradura. Tienen que encajar, ese encaje es perfecto, se entienden una con otra, y de ese encaje surge todo un movimiento químico fabuloso de cientos de moléculas que están
activándose y activándose dentro de la neurona para generar la respuesta. Bien, esta es la clave de la transmisión nerviosa, a través de neurotransmisores. Quizás reconozcan algunos. Si hablo de la serotonina, le suena, ¿verdad? Si hablo de la dopamina, de la acetilcolina, de las encefalinas, de cientos y cientos y cientos de moléculas que tienen capacidad neurotransmisora y que lo hacen gracias precisamente a este elemento de transmisión. Como digo, pues, estas sinapsis son importantísimas y las vemos en distintos sitios. Vemos aquí una, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar en muchos sitios. De manera que una neurona sola realmente no sirve para nada, sino lo que sirve es cuando está conectada. Y vean aquí una neurona a lo bestia, así bien grande, con su buen núcleo, el gran tronco, que es de este axón, que es un pedazo de axón. Bueno, ¿qué ven ahí que recibe? Son cantidad de ramitas. Estas ramitas que están ahí son ramitas que provienen de axones de otras neuronas. De manera que no es que una neurona conecte con otra, es que miles de neuronas se están conectando con una neurona. Principio de convergencia. Miles de neuronas conectan con una neurona. Y esa neurona, a través de su axón que se ramifica, va a conectar con otros miles de neuronas. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera conferencia plenaria del Congreso. La conferencia sobre neurobiología y síndrome de Down estará a cargo del profesor Jesús Flores de España y la coordinará el doctor Luis Murit Goni. Con ustedes, el tío Jesús y mi papá. Muchas gracias. Esto fue una sorpresita para el tío Jesús. Muy buenas tardes a todos. Pancho ya nos ha presentado la mesa. Muchísimas gracias, Pancho. Muchísimas gracias a todos los muchachos, chicas y chicos con síndrome de Down que han estado trabajando durante todo el día. Y la última vez que don Jesús Flores estuvo en la Argentina, quien coordinó su mesa fue mi esposa. Y para graficar lo que era el currículum de Jesús Flores Veledo, se trajo las dos guías telefónicas. Darlo en extenso nos insumiría más del tiempo prudente, por lo tanto voy a hacer una muy breve reseña. El doctor Flores es doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra en 1964. En el 68, doctorado en farmacología, un PhD, en el Dartmouth Medical School de Estados Unidos. En el 68 también, profesor adjunto de farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Luego, profesor agregado de farmacología, Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Desde 1976, catedrático de farmacología en la Facultad de... Y millones de células que tenemos en nuestro sistema nervioso están en permanente comunicación unas con otras. De forma que una neurona puede estar recibiendo al mismo tiempo centenares de elementos informativos a través de neurotransmisores distintos que la neurona se tiene que encargar de interpretar, de conjuntar, de armonizar y crear su respuesta. Y eso en milésimas de segundo, absolutamente en milésimas de segundo. ¿Cómo creen si no que yo estaría hablando ahora? Donde al tiempo que estoy manejando los músculos de la boca y los de la respiración para poder emitir sonidos, al mismo tiempo les estoy viendo y estoy viendo esas maravillosas caras de atención que todos ustedes tienen y que me animan, lógicamente, es decir, que me están motivando. Pero la motivación está en mi cerebro y al mismo tiempo estoy pensando lo que estoy diciendo y lo que tengo que decir después. Y eso en milésimas de segundo. ¿Cómo consigo todo eso?
gracias a estas neuronas. Gracias a estas neuronas. De manera que es un aparato extraordinariamente delicado, extraordinariamente poderoso, fabulosamente rico y fabulosamente potente. Pero que tiene que estar funcionando, iba a decir al minuto, que va al milisegundo. Y eso exige un funcionamiento correcto en donde los genes estén permanentemente en marcha, sabiendo que tienen que seguir fabricando proteínas toda la vida, y dónde tienen que ir esas proteínas. Dentro de una neurona. Bien, aquí tenemos una imagen un poquito más clara de cómo es esta sinapsis. Esta es la terminación nerviosa, cómo llega ahí. Pero esto ya es una imagen un poquito más real, no deja de ser figura, no deja de ser dibujo, de lo que puede ser el sistema nervioso, pero era por darle un poquito de color. Aquí tenemos las espinas. Hemos quedado en que las espinas es uno de los aparatos de recepción, no el único, pero es uno de los aparatos de recepción de los estímulos nerviosos, ¿no? Pues bien, la espina, aunque la hemos visto ahí fija, no es un elemento fijo. La espina se mueve, está sujeta por un tallo, lo tienen aquí, el tallo, y está sujeto naturalmente a la dendrita. Y va funcionando y se va moviendo. Y puede agrandarse y puede empequeñecerse. Si yo tengo la capacidad de provocar buenos estímulos, no muchos, buenos, ojo con la atención temprana, que la atención temprana no es muchos estímulos, mucho movimiento, mucha energía, no, es energía inteligente. Y después ya veremos qué pasa con los ratones cuando algunos los sometemos a un estímulo que no es inteligente. Bien, el hecho es que esta espina puede crecer, puede ser grande, si yo la estimulo adecuadamente y produzco una cosa que se llama, perdonen el nombre, potenciación postetánica o a largo plazo, que es una cosa horrorosa, bueno, hago crecer a esta espina. ¿En qué consiste el crecimiento? La hago crecer, la hago más grande, todas estas ramas son mayores y tienen aquí todo un conjunto de moleculitas que están aquí arriba, formando como una coronita, ¿la ven? Esa coronita son moléculas precisamente que tienen que ver con la recepción de la información. Entonces, de no estar actuando, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, a estar activándola, la duplico. Luego, si yo activo adecuadamente a una neurona, yo puedo hacer que entonces su recepción sea enriquecida. Por el contrario, si actúo de manera que la deprimo y produzco depresión a largo plazo, que también se puede producir experimentalmente, o si no activo, o si no estimulo, o si el niño quiere hablar y no le hago ni caso, no puedo activarlo, y si no se activa, se empequeñece. Miren, en el síndrome de Down, o se avanza o se retrocede, pero no se para. Es decir, no hay paros, porque cuando se para se echa para atrás. Y no vale decir, si es que yo ya le he enseñado, y resulta que lo ha sabido, ayer lo sabía, hoy no lo sabe. ¿Por qué? Hay una facilidad, sobre todo a ciertas edades, en edades pequeñas, hay una facilidad a olvidar las cosas, una inconstancia en lo aprendido. Esto no me lo invento, esto los psicólogos y los maestros lo están comprobando todos los días. ¿A qué se debe? Se debe a que tienen fallos exactamente en estos elementos de creación de los estímulos y de favorecimiento, de mantenimiento de las redes neuronales que inicialmente se han creado. Cuando yo tengo una memoria de algo es porque se ha creado una red neuronal especial para esa memoria. Pero si esa red está suelta, si no hay un buen encaje de sinapsis, si no están fortalecidas, se pierden, se rompen. Y entonces la propia espina desaparece, se queda pequeña, no actúa. Y claro, el resultado en cognición o en conducta es el resultado que vemos, de olvido, de que no aprende, de que hay dificultad, etcétera, etcétera. Vean aquí una corteza de cerebro humana, del área de Broca. El área de Broca es una de las áreas que tiene que ver con el lenguaje. Y a la izquierda es un pedacito de corteza que fue teñido para ver las células en un recién nacido. Esa misma área, esa misma zona, se vio al mes, en otro caso, no era el mismo.
lógicamente. A los 3 meses, quiere decir que esto, desgraciadamente, tiene que ser a base de autopsia. 3 meses, 6 meses, 15 meses, 24 meses. Vamos a analizar, a primera vista, ¿qué es lo que nos parece? Uy, aquí hay, a los 24 meses, cantidad de neuronas. Neurona es cada uno de estos puntitos negros, o estrellitas negras. Aquí hay muchísimas más neuronas que aquí. Mentira. Por unidad de superficie, el número de neuronas que hay en el recién nacido y a los 24 meses es el mismo. Es decir, nacemos con las neuronas que tenemos que tener. Ni una más. Si acaso se van perdiendo a lo largo de la vida. ¿Es que no se forman neuronas a lo largo de la vida? Hace 10 años decía yo que no. Vamos, no yo. En general, los científicos decían que no. Hoy ya decimos que sí. Se siguen formando neuronas. Siguen naciendo neuronas. Y siguen naciendo neuronas en puntos muy concretos del cerebro, no en todo el cerebro. Así que básicamente con las neuronas que nacemos nos vamos a tener que mover a lo largo de la vida, sin perjuicio, insisto, de que en algunas zonas vayan naciendo más. Y para alegría de todos ustedes, les diré que uno de nuestros resultados en los ratones modelo de síndrome de Down fue que también a lo largo de la vida seguían naciendo neuronas. O sea, no era algo que estaba limitado. Bien, entonces, tenemos las neuronas las mismas. ¿Cuál es la gran diferencia entre la imagen a los 24 meses y en el recién nacido? En las conexiones, en el crecimiento de las ramificaciones, de las dendritas, de los cilindroejes, de las conexiones, que es así, desde que se nace con pocas, por eso se nace tan desvalido, no ve, no oye, casi no se mueve, es decir, me refiero a cualquier niño. Nacemos realmente desvalidos. Hay otras especies animales que nacen con muchísima mayor dotación, porque cerebralmente han nacido más desarrolladas. Lo que es nuestro desarrollo, parece mentira que estemos 9 meses desarrollándonos en el vientre de la madre, pero el caso es que todavía nacemos con enormes limitaciones. ¿Qué es lo que pasa? Es en esa expulsión al exterior, en esa salida al exterior, cuando realmente las prolongaciones se están formando. Ahí empieza ya, sobre todo, también en el vientre de la madre, pero sobre todo al salir al exterior, el gran impulso externo que van a hacer que las neuronas, con su potencial, empiecen a expandirse, empiecen a desarrollarse, empiecen a conectar unas con otras y a hacer conexiones. Y conexiones que sean estables, que sean firmes, que sean adecuadas. Y que esa neurona que está aquí en este punto, pero que tiene que recorrer su cilindroeje para encontrar el sitio donde tiene que actuar, a lo mejor medio metro. Es decir, hay neuronas que tenemos aquí en la corteza, pero cuyo cilindroeje tiene que ir justo hasta el final. Eso tiene que buscar el cilindroeje su sitio, su camino, no es un camino ciego. Hay conexiones, esas conexiones son perfectamente establecidas. ¿Quién está guiando a ese axón para que vaya a su sitio? Otras proteínas que están como captando, como diciendo, vente por aquí, tuerce a la derecha, vete a la izquierda, y van dirigiendo cómo el axón va caminando, hasta que conecta. ¿Y conecta con quién? Con el sitio adecuado. Y es el propio sitio el que le está incitando, invitando al axón a que vaya a él. ¿Mediante qué? Mediante unas sustancias que llamamos factores de crecimiento. Y esos factores de crecimiento están diciendo que tienen que venir. Axón, vente para acá, que conmigo vas a tener una buena unión. Entonces, si esa unión se da, y se da firme, y se establece, y se mantiene, queda fija ya para siempre. Pero si esa unión es débil, porque las condiciones naturales de ese sistema nervioso es débil, o porque el estímulo, el reclamo, ha sido débil, no se establece una buena unión, y esa unión puede desaparecer con el tiempo, ¿ven? Por tanto, hay que estimular, y hay que estimular de una manera constante, permanente. Hay estímulos que las personas, perdonen que hable de normales, es por evitar otras cosas. Las personas normales necesitan una serie de estímulos, los normales. Las personas con síndrome de Down, los niños con síndrome de Down, van a necesitar unos estímulos especiales, que los da precisamente la atención temprana. Que no va a solucionar todo el problema, pero sí lo va a mejorar, ¿eh? Y es así como se van a establecer esas relaciones entre neuronas. Una neurona sola, piensen que una neurona sola no es nada. Actúan siempre en unión con otras miles,
que son los que realmente entonces dan lugar a una real función. Hasta que se nos forma todo el cerebro. Y tenemos ahí el cerebro en sus distintas partes, está la corteza cerebral, y aquí vemos la parte frontal anterior, el polo frontal, tenemos la parte parietal, área parietal, esta de aquí área occipital, y el área temporal, o circunvoluciones temporales, lóbulo temporal, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. Aquí han hecho una ventana para que se vea lo que hay dentro de este lóbulo temporal, y esta especie de cuerno que ven aquí, no sé si lo ven todos, ese es el hipocampo. El hipocampo es muy importante para muchas funciones, algunas de las cuales veremos, y al final del hipocampo está esta pequeña zona, cada día se habla más de ella, se llama la amígdala. No la confundan con la de aquí, Una cosa es la amígdala de la garganta y otra cosa es la amígdala del cerebro. Pero ahora que se habla tanto de emociones y el mundo afectivo y el cerebro afectivo, bueno, pues tiene mucho que ver con la amígdala. Y aquí está el cerebelo, nuestro gran desconocido, que es grande, como ven, es hermoso. Y al cerebelo le dábamos una pobre función. ¿Para qué sirve el cerebelo? Tono muscular, más o menos movimiento, equilibrio. Hoy día sabemos que el cerebelo sirve para mucho más, incluido el lenguaje, incluida la memoria. ¿Qué tiene este hombre con el cerebelo? ¿Por qué le da ahora por el cerebelo? Porque el cerebelo, de todos los órganos, núcleos y áreas cerebrales, es el que de manera más constante, en el 100% de los casos, está disminuido de tamaño en el síndrome de Down. Y ahora empiezo ya a entender muchas cosas, cuando se ha visto algunas de las nuevas funciones que se han descubierto para el cerebelo. Y ahora entiendo mucho mejor problemas de lenguaje. Y ahora entiendo mucho mejor problemas de memoria. No es que sea el órgano del lenguaje y el órgano de la memoria, pero es un órgano que interviene en el lenguaje y que interviene en la memoria y que, maldita sea, está disminuido, está reducido en el síndrome de Down. De una manera muy sencilla, podríamos dividir al cerebro en dos grandes partes, una parte anterior, que es la que está aquí en blanco, y una parte posterior, que es la que está en gris. Y permítanme los de la derecha de ustedes, porque me estoy dirigiendo sobre todo al panel de la izquierda, con lo cual parece que los tengo olvidados. Conste que no los tengo olvidados, Pero me cuesta abarcar los dos campos. Bueno, voy a hacer una súper simplificación, pero podemos decir que la parte posterior del cerebro, puesto que la parte anterior es la de la izquierda, la frontal, la parte posterior del cerebro es la que más sirve para recibir información. Tenemos la información visual, que la vamos a ver en la parte más posterior, más occipital, y la auditiva, que la tenemos ahí en la parte temporal, y todo lo que es tacto, dolor, etcétera, que la tenemos aquí. Y primero recibimos informaciones mínimas que las vamos integrando, porque primero eran blancos negros, luz no luz, pero finalmente son colores, son figuras, son imágenes, y ahora a mí me basta entrar en esta aula y ver lo que hay aquí para darme cuenta de qué se trata. Y si encima escucho lo que están diciendo, inmediatamente detecto lo que hay, ¿no? Así que las primeras informaciones que recibimos se van complicando, integrando cada vez más en áreas de asociación secundarias y terciarias, de manera que ya un estímulo bien integrado pasa inmediatamente a la parte anterior, que lo ven abajo. Y en esa parte anterior es donde, recibida la información, surge la respuesta. Es decir, se da uno cuenta de la respuesta. Y tiene en lugar en la parte frontal funciones de gran calado que tiene que ver con el área ejecutiva y con las decisiones y con la memoria a corto plazo o memoria operacional. Memoria operacional que traduce el término inglés working memory y que a veces en español es mal traducido por la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es otra cosa. El working memory es la memoria operacional que dura unos poquísimos segundos, como mucho 20. Los suficientes para que la información que recibimos sea detectada, comprendida y mínimamente asegurada para poder tomar una decisión. Es decir, cuando ustedes están oyendo ahora la palabra decisión, la oyen y la retienen unos instantes, unas milésimas de segundo quizá,
Lo justo para saber que he dicho decisión y que esa decisión lo he dicho en un contexto y lo han entendido. Esa es la memoria operacional. Y esa memoria operacional tiene lugar precisamente en la parte anterior de nuestro cerebro, en la corteza prefrontal, que es la de aquí. Y a partir de ahí van a surgir los estímulos, las respuestas. Si yo ahora les digo mentalmente 2 y 2, no hace falta que muevan un solo músculo para pensar que es 4. Y ese 4 ha salido de ahí. Es decir, el 2 más 2, la información que yo les he dado, nació aquí. Fundamentalmente auditiva en este caso, ¿no? Naturalmente tuvieron en cuenta todo su conocimiento anterior, toda su memoria anterior, que actuó en instantes para llegar al área anterior, a la corteza anterior y poder decir la respuesta. A eso llamamos respuesta, que no es motora en este caso, pero puede ser motora. Bien, esta corteza prefrontal, por tanto, va a ser una corteza importantísima, porque es la corteza en donde se recibe toda la información, se interpreta toda la información, si vale la pena, da las órdenes para que la información sea retenida, pase al hipocampo y en el hipocampo quede mantenida para poderla evocar cuando yo quiera, y sirve para, en función de esa información, tomar mis decisiones. Es decir, a la hora de planificar una respuesta, a la hora de planificar un plan, ese plan tiene que surgir precisamente de los órganos preparados precisamente para, en función de toda la riqueza acumulada de la experiencia, del aprendizaje, etcétera, etcétera, poder llegar a tomar una decisión decidida. Para que me baste ver cómo me han puesto, cómo me han enseñado a atarme una camisa, me ate ya todas las camisas y me ate los tapados y me ate todo. Si eso no funciona, tendré que enseñar a atarse los botones de la camisa, tendré que enseñarle a atarse los botones del tapado, pero no solo hoy, sino mañana y al otro y al otro. Es decir, la generalización de los contenidos aprendidos va a depender de la corteza prefrontal, en asociación con otras áreas de memoria, obviamente. Esa capacidad de generalizar y de que si yo sé pasar una calle, atravesar una calle, llámese otras, si una vez que aprendo a distinguir y planificar en un mapa, resulta que ya sé planificar en todos los mapas que me puedan ofrecer, eso se hace gracias a la corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal va a estar claramente disminuida en las personas con síndrome de Down, después lo veremos. Claro que yo puedo desarrollar esas funciones, pues en eso nos hemos pasado años y años para que ahora ya puedan tener su autonomía y puedan tener y tal, pero fíjense la cantidad de años que nos ha costado en ese individuo. Es decir, cuando enseñamos a ponerse la ropa, es ponerse una ropa y la otra, la misma, y día, y día, y día, y parece que una vez que has aprendido a meterte una manga, te sabes meter todas las mangas, pues no. Y cuando te crees que ya ha aprendido a meterse los calcetines, pues no, ese calcetín sí y el otro no. Bueno, lo aprenden, claro que lo aprenden, pero requiere más tiempo, requiere más esfuerzo, requiere que activemos esas cortezas cerebrales, esas áreas cerebrales con más riqueza, con más información, con más motivación, con más constancia, con más paciencia. Esta corteza prefrontal es tan importante que es la que está mejor representada en la especie humana. Miren, todo lo que está aquí en azul o en violeta, en distintos cerebros de distintos animales, hasta llegar a la especie humana, que es la más grande. Realmente es 1/3 de la corteza cerebral, es corteza prefrontal. Aquí la vemos solo la parte de delante, pero también iría hacia abajo, iría también en el otro hemisferio. Bien, es que esa corteza realmente, con ella o en ella nos estamos jugando mucho. No todo. Hay otras áreas, todas las áreas cerebrales son importantes, por supuesto, pero insisto mucho en la prefrontal por esta razón. Y ahora que sabemos tanto y se hacen tantas experiencias de neuroimagen, ahora sabemos cómo cuando una persona está simplemente oyendo palabras, está viendo palabras de una manera pasiva, se enciende, este es el cerebro, la parte anterior, la parte posterior. Entonces estoy con sistemas de neuroimagen, estoy viendo qué partes del cerebro se están activando ante determinados estímulos. Si solamente está viendo las palabras, sobre todo es la parte posterior, occipital, porque ahí es donde llegan los estímulos
visuales. Si son los auditivos, si ya no está viendo, lo que está es oyendo por unos auriculares y estamos analizando su cerebro, se nos enciende sobre todo la parte temporal, que es donde se juega realmente la capacidad de interpretar los sonidos.